porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Muy buenos días para todos nuestros hermanos y amigos que en esta mañana se conectan con nosotros. Les damos la bienvenida y qué bendición es poder empezar este tiempo reconociendo una de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y también qué maravilloso es también iniciar este tiempo orando al Señor, inclinando nuestro rostro para darle gracias a Él, pero también para poner en sus manos cada una de esas peticiones que tenemos en nuestro corazón. Damos gracias por el ayuno que tuvimos el día de ayer. Fue un tiempo maravilloso en donde pudimos orar los unos por los otros, y en esta mañana también queremos orar de una manera muy especial por la salud de el Seomo, por la salud de Enrique Sánchez, Andrea, la hija de nuestro hermano Ricardo, por William Martínez también. Oramos también por la salud de Fernando Rodríguez, quien se encuentran delicados de salud, y pedimos que sea el Señor quien los fortalezca cada día. Igual oramos por cada uno de los proyectos que cada una de las familias tiene para este nuevo año, y damos infinitas gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Nelson Martínez, quien el día de ayer estuvo celebrando un año más de vida. Y también damos gracias al Señor por la vida de mi tía Carmen Herrera, quien el día de hoy está también celebrando un año más de vida. Amado Padre Celestial y Señor, en esta mañana te damos a ti toda la gloria y la honra que tú mereces, Señor Jesús. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor, nos permites venir delante de ti, Señor, para poder poner en tus manos cada una de esas situaciones, de esas circunstancias que hoy nos cargan. Por también darte gracias por la vida, Padre, por todo lo que tú haces cada día en nosotros, Señor. Oramos de una manera muy especial por la salud de cada una de las personas que hacen parte también de la iglesia, Señor, que seas tú quien los fortalezca, Señor, que seas tú también quien pongas y fortalezcas también al cuerpo médico que está con ellos, para que tu mano sanadora esté todo el tiempo con ellos, Señor, y restaures sus cuerpos cada día, Padre Celestial. Oramos también por cada uno de los proyectos, Señor, que como familias tenemos para este nuevo año. Queremos pedirte que solo se haga tu voluntad en cada uno de ellos, Padre. Tú conoces nuestros anhelos de nuestro corazón, Señor, y también sabes, Señor Jesús, que es lo mejor para nosotros. Por eso los colocamos hoy delante de ti, Padre Celestial, para que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en cada uno de ellos, Señor. Damos infinitas gracias por la vida del pastor Nelson, porque tú le has permitido también cumplir un año más de vida, Señor. Gracias por este hombre tan maravilloso, Señor, que tú has puesto en el camino de cada uno de nosotros, Señor, por su vida, por sus enseñanzas, porque tú has hecho de él un hombre amoroso, Señor, y también lleno de tu gracia, Padre Celestial. También damos gracias por la vida de Carmen. Gracias, Señor Jesús, porque cada día, Señor, tú estás obrando en su vida de una manera especial, Señor. La colocamos delante de ti, Padre, para que este nuevo año, Señor, sea también un año en el que ella pueda seguir colocando todo delante de ti, Señor, y pueda también seguir aprendiendo más de tu palabra, Padre Celestial. Colocamos también este tiempo de alabanza y de predicación, para que seas tú permitiendo, Señor, que nosotros podamos inclinar nuestro rostro, Señor, podamos abrir también
nuestro pensamiento y nuestro corazón, Padre, para poder recibir tu palabra con amor, Señor, y poder aplicarla cada día a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Dios Jesús oro, amén y amén. Bueno, y en esta mañana quiero recordar la historia de Ruth, una mujer que es muy ejemplar en la Biblia y de la cual a través de su vida podemos ver cómo debe ser la fidelidad y la obediencia que debemos siempre tener al Señor. Y para los que no conocen muy bien esta historia, recordemos que Ruth se casó con un hombre quien ya su padre había muerto, solo vivía con su mamá y con su hermano, y su hermano y él deciden casarse con dos mujeres, Ruth y Orfa, quienes estos dos señores también fallecen, y queda la suegra de estas dos mujeres. Entonces Orfa decide también irse para su pueblo, pero Ruth decide quedarse con su suegra, con Noemí. Ella ve que su suegra necesita de su ayuda, porque ahí también en este libro mencionan que Noemí era una persona, ya tenía una vejez avanzada, por lo cual Ruth decidió quedarse con ella, acompañarla y también dar provisión para el hogar de estas dos mujeres. Por eso es que Ruth es una mujer tan ejemplar en la Biblia. Y en esta mañana quiero resaltar tres cosas importantes que Ruth nos puede enseñar el día de hoy. Y la primera es que a pesar de su dolor que tenía, dejó atrás su pasado. A pesar de haber perdido a su esposo, eso no permitió que ella se quedara ahí, sino que encontró refugio en el Señor. Encontró y halló gracia delante de los ojos de Dios también. Y esto hizo que tanto su suegra como las personas que la rodeaban pudieran ver también ese amor que el Señor había puesto en ella. Hoy los invito a que en medio de las diferentes tormentas que estemos pasando, en las diferentes situaciones, podamos encontrar ese dulce refugio en el Señor, ese dulce amor que Él nos puede dar cada día. Los invito a que podamos cantar esta canción diciéndole al Señor que Él es nuestro dulce refugio, quien nos alienta y quien nos alimenta cada día. Con su palabra y su amor, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él.
es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Así es, amado Padre Celestial. ¿Qué más refugio sino el tuyo en momentos difíciles, Señor, en momentos en que no sabemos qué va a pasar con cada uno de nosotros, en donde no sabemos si nuestras fuerzas nos van a alcanzar para poder soportar todo, Señor? Qué hermoso poder decir que tú eres quien nos alienta y quien nos alimenta cada día y en cada momento, Padre Celestial. Bueno, y una segunda característica que podemos resaltar de Ruth es que demostró siempre determinación. Ruth tuvo siempre esa determinación para salir de la opresión en la que estaba y salir también victoriosa delante del Señor. Y también tuvo la obediencia para aceptar la voluntad de Dios en todo momento y en todo tiempo. Muchas veces elegimos seguir a Jesús, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas. Elegimos darle la mano a Él para que Él nos ayude, pero solo le estamos dando una mano, porque con la otra estamos cogiendo todo nuestro pasado, todo lo que el mundo nos da. Hoy el Señor nos está preguntando si, así como Ruth tuvo esa determinación para aceptar su voluntad, tenemos esa misma determinación para aceptar la voluntad del Señor. Sabemos que muchas veces es difícil poder seguir una vida tal cual como el Señor la tuvo, pero realmente cuando conocemos al Señor y cuando le amamos con todo nuestro corazón, podemos aceptar en todo tiempo lo que Él tiene para nosotros. Podemos aceptar y ver todo lo que Él ha hecho cada día en nuestras vidas. Podemos decir tal cual como lo dijo Job al final de su libro: mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mis hermanos, si hoy ustedes están dispuestos a tener esa misma determinación que tuvo Ruth, los quiero invitar a que por medio de esta canción podamos decirle al Señor, así como Job también lo dijo: conozco que tú todo lo puedes, pero más ahora mis ojos te ven y yo te preguntaré y tú me enseñarás. Cantemos esta canción al Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos
me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Así es, Señor. Estas son las palabras que podemos decir cuando realmente te conocemos a ti, Señor. Cuando realmente conocemos quién eres tú, Padre Celestial, y qué es lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Hoy estamos dispuestos a escucharte cada día en nuestras vidas, Señor. Estamos dispuestos a rendirnos delante de ti, Padre Celestial, y dejar que seas tú, con tu infinito amor, Señor, quien transforme nuestras vidas en todo momento, Padre Celestial. Bueno, y una tercera característica que podemos hoy resaltar de Ruth es que descubrió la misericordia de Dios. Ruth había escuchado hablar del Señor por medio de su suegra, pero fue en medio de la prueba que pudo realmente reconocer lo grande y maravilloso que era el Dios de Israel, ya que podemos ver que Él restauró su vida, Él permitió que ella hallara gracia delante de sus ojos, dio provisión para ella y para su suegra, y además permitió que más adelante ella pudiera formar una familia, que en donde su hijo Obed sería parte de una gran generación. Recordemos que Obed es el papá de Isaí, y Isaí es el padre del rey David. Qué grande y maravilloso fue el Señor en la vida de Ruth, y qué tan grande y maravilloso también puede ser en nuestras vidas. Podemos hoy, los invito a que por medio de esta canción podamos decirle al Señor que vinimos a darle gloria y honra, porque en medio de las dificultades Él nos enseña que Él siempre está ahí, y que es en medio de esas dificultades que Él obra de maneras inigualables en nuestras vidas. Cantémosle esta canción al Señor. Tú eres la luz que brilla
pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Así es, amado Señor. Qué grande y maravilloso eres tú para nuestras vidas, Padre. Hoy podemos venir delante de ti, Señor, a decirte que te adoramos en todo tiempo, Señor, porque tú eres ese Rey grande y maravilloso, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre estás hablando a nuestras vidas en muchísimas maneras, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor, que es el que nos restaura, el que nos transforma cada día, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy colocamos delante de ti este tiempo de la predicación, Padre, para que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y amigos
que nuevamente se conectan con nosotros en esta mañana para tener este tiempo agradable, un tiempo especial, en el cual nos podemos refugiar en la palabra del Señor y poder estar plenamente convencidos de que Él está siempre con nosotros. Nuevamente le reitero la bienvenida a cada uno de ustedes, aquellos que ya están conectados y aquellos que van a ver este tiempo agradable en el Señor posteriormente cuando enviemos nuestra grabación a través de YouTube y que puedan también deleitarse de este tiempo en especial. Bien, mis queridos hermanos, antes de dar inicio, como ya lo había mencionado Dayana, bueno, dar gracias a Dios plenamente por todo lo que hace por nosotros y sobre todo gratitud por la vida. Gratitud por la vida porque pues no podemos dejar pasar por alto los cumpleaños que han venido transcurriendo en este mes de enero y pues el día de ayer nuestro pastor Nelson Martínez, que cumplió un año más de vida, que el Señor le continúe bendiciendo en esa tarea tan hermosa, tan bella que el Señor ha dado para él, que continúe edificando más personas, y también a mi querida hermana Carmen Elisa Herrera, que cumple años el día de hoy está cumpliendo un año más. Que el Señor te bendiga, Carmen, allá desde la distancia. No nos podemos ver, no nos podemos juntar porque estamos también protegiéndonos los unos con los otros, pero aquí desde la distancia un fuerte abrazo, un beso, que el Señor te bendiga y que te siga protegiendo y cuidando. Bien, mis queridos hermanos, antes de dar inicio debemos recordar nuestro tema, el cual ya hemos estado avanzando, dando algunas puntadas, y es el tema del año. Nuestro tema del año está enfocado, como hemos estado hablando, la iglesia ante un mundo en contravía. La iglesia ante un mundo en contravía, un mundo que parece ir en contra de la palabra del Señor y que realmente como que los llamados parece que fueran ellos y no nosotros. Hoy debemos dar ese bote, ese cambio, a darle a entender a la gente que el llamado ha sido a los cristianos, a los creyentes, y el mundo debe estar enfocado en atender también este llamado. Bien, la iglesia ante un mundo en contravía. Un mundo en contravía, y que tenemos un texto lema, Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Continuamos entonces anunciando, después de dar esta pequeña introducción de nuestro tema. Vamos a tener el próximo 31 de enero, el Día de la Fraternidad. Es algo que ya hicimos el año pasado. No lo podemos tener de la misma manera como deseamos, anhelamos, pero sí está la invitación. Vamos a tener una predicación enfocada precisamente al Día de la Fraternidad, pero ese día tenemos que mostrar nuestra ayuda como hermanos, como iglesia, aquellos que pertenecen a Iglesia Casa de Oración, estar enviando su aporte de $1. Recuerde, es $1 para poder ayudar a todos los hermanos en el mundo, como iglesias, hermanos menonitas, como la comunidad menonita, para poder estar aportando y ayudando allí. $1 por cada hermano, cada miembro de la iglesia, para poder estar ayudando a estos hermanos. Tenemos plazo, no es que si llega el 31 de enero y no lo di, no, todavía hay tiempo, usted puede abordarlo. Creo que $1 está como en 3.500, 3.000, dejémoslo en 3.000 pesos. Cada uno puede ir ahorrando y puede enviarlo a hacernos un aviso para nosotros ir a recoger ese dinero. Recuerden que es para la obra social de toda la comunidad de los hermanos menonitas. Otro informe, otro anuncio que tenemos es la apertura del curso o del Centro de Desarrollo Ministerial, el cual en diciembre vimos también algo muy especial, una materia que se tuvo y que fue de gran bendición para todas las iglesias. En este año el Centro de Desarrollo Ministerial se hace presente también y va a iniciar sus clases a partir del 9 de febrero. Del 9 de febrero iniciarán clases y el martes estará dando la historia del pueblo de Dios. Esta historia del pueblo de Dios estará dada por nuestro pastor Humberto García el día martes. Recuerden que el horario es de 7 de la noche a 9 el día martes. El miércoles estaremos ahondando un poco más en las misiones en América Latina. ¿Qué tienen que ver las misiones en América Latina? ¿Cómo llegaron estas misiones
de dónde y de qué países pudieron llegar y cómo afectaron nuestra vida cristiana. Eso estará a manos o a cargo de nuestro pastor José Manuel, quien va a estar dirigiendo el día miércoles. Y el viernes estaremos viendo el Pentateuco. El Pentateuco, pero en esta materia sí hay una condición, es que los que quieran ver el Pentateuco tendrán que tendrían que haber visto Estudio Bíblico Metódico 1 y 2. Quienes no lo han visto, pues no podrán hacer partícipes del Pentateuco porque obviamente estarían un poco perdidos del tema, porque están enfocados en ese estudio, en cómo profundizar más, cómo entender un poco más a fondo el tema de estos 5 libros que escribió Moisés. Entonces la invitación para que ustedes se inscriban, hay un costo de 40,000 pesos para estas materias y usted puede escoger, allí también aparece los números de inscripción o en su defecto ustedes pueden hacérnoslo saber si en caso de oración algún hermano desea incursionar en estos cursos, hacérnoslo saber y posteriormente haremos la inscripción respectiva. Los anuncios que tenemos en estos días para poder edificarnos los unos con los otros. Bien, mis queridos hermanos, damos inicio a nuestro tema, a nuestra predicación del día de hoy. Y la predicación del día de hoy le he colocado como título Los hombres que llamó Jesús, o los hombres que Jesús llamó. ¿Cuáles son los hombres que Jesús llamó? Porque muchas veces no entendemos cuando vemos ese título, los hombres que Jesús llamó, y simplemente hacemos referencia a los 12 apóstoles, a los discípulos de Jesucristo, a los cuales llamó. Pero para poder entender un poco más, o para ir más adentro del tema, empezar a ahondar, quisiera empezar, o de pronto sentir que ustedes también han escuchado ese refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que todos lo hemos escuchado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Precisamente ese es un refrán que queda muy bien para los apóstoles, para podérselos aplicar a ellos apóstoles que Jesucristo tuvo o que llamó, porque ellos fueron un grupo selecto, un grupo que reflejaron precisamente el carácter de Cristo, que reflejaron sus enseñanzas, que reflejaron esa fuerza espiritual por parte del Maestro. Entonces no es extraño que los mismos enemigos pudieran estar reconociendo ese tiempo y esa aflicción, como lo dice en Hechos 4:13, cuando estaban allí Juan, Pedro, estaban allí reunidos y estaban hablando con denuedo, con la capacidad, y la gente los veía y creían que estas personas eran personas incultas, que no tenían ningún conocimiento, que no tenían nada de palabra, de lenguaje para hablar, pero cuando se levantan con ese poder que da el Espíritu Santo para hablar, entonces los enemigos y los que estaban allí escuchando reconocen que ellos habían estado compartiendo con el Maestro y que habían aprendido grandes cosas ahí. El Señor, de hecho, no solo llamó a esos 12 apóstoles, a esos 12 discípulos, sino que llamó a muchos más. Tal vez a todos aquellos que llamaron, muchos de ellos renunciaron, no quisieron caminar. Pero aún hoy en día el Señor sigue llamando a todos aquellos, a todos sus seguidores que quieran amar, quieran seguir esos pasos de Jesús. Podríamos afirmar entonces que el llamado de Jesús es simplemente atender ese mensaje, pero algo muy importante que nos interesa a nosotros, solamente conocer ese grupo selecto y qué pasó en esa transformación de estos hombres que nos puedan mostrar algo a nosotros. ¿Qué experimentaron ellos? ¿Qué inquietudes tuvieron? ¿Y qué debilidades? ¿Cuál fue esa relación que tuvieron con el Padre? ¿Y qué nos pueden aportar en el día de hoy a nosotros, a nuestra vida? Porque nosotros también somos parte de ese llamado. No solamente debemos limitarnos a ese título, los hombres que Jesús llamó, sino en especial a nosotros, porque tiene que ver mucho con nosotros. Seremos nosotros los llamados por parte de Jesús. ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tuvo en ese pasado para nosotros? ¿Y qué implicaciones tendrá para el futuro el llamado que hace el Señor hacia nosotros? Pues pidámosle a Dios que nos guíe, que nos
de esa luz para poder ser instrumento realmente en sus manos. Amado Rey y Dios bueno, nuevamente estamos aquí reunidos para darte gracias, Señor, para darte la gloria y la honra que tú mereces, Padre Celestial, porque tú eres ese Padre amoroso que cuida, que protege, que consuela, Señor, en todo momento, y que, como anunciaba Dallis en el comienzo, ese es un Padre que da beneficios, que hace cosas para nuestra salud, para las cosas que nosotros necesitamos, para nuestras necesidades, no cosas malas, no cosas que puedan alterarnos. Tal vez tú quieres movernos, quieres llamarnos la atención, disciplinarnos, Señor, pero todo esto que tú haces es porque nos amas inmensamente y quieres el bienestar de cada uno de nosotros. Permítenos que hoy esta palabra que tú traes, Señor, para toda la iglesia, para todos nuestros amigos, también sea de beneficio, que sea de edificación, y que podamos también a través de esas lecturas poder experimentar un poco esa sensación de lo que estos hombres vivieron, de lo que pasaron, Señor, que tal vez pueda ser algo coherente o que pueda ser del mismo sentir que nosotros en algún momento hayamos experimentado, Señor. Permítenos consolar y ser consolados también a través de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces quiero invitarles en esta mañana a leer o a entrar en nuestro texto, porque tenemos dos textos en esta mañana. El primero está en Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Y el segundo lo vamos a encontrar en Lucas, del capítulo 6, del 12 al 16. Bien, el primero lo encontramos aquí. Está en Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13, que dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera, así empieza entonces este texto. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, les dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El primer episodio que aparece aquí en Mateo es el llamado, un llamado específico a una persona, precisamente a Mateo. En el siguiente texto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 6, del 12 al 16, que dice de la siguiente manera. Lucas 12 al 16 dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Bueno, vemos entonces cómo estos textos del día de hoy nos pueden llevar precisamente a ver o a entender algo muy interesante en el día de hoy. Y que vamos a ver 3 puntos. El día de hoy tocaremos 3 puntos específicos con base en estos textos y con base en algunos otros que están hablando precisamente en los evangelios. Entonces, el primer punto que vamos a ver en esta mañana es los hombres que Jesús llamó. Los hombres que Jesús llamó, ¿quiénes serían? ¿Qué hacían?
¿De dónde lo sacaron? ¿Por qué salieron de allí? Segundo, la influencia que tuvo el maestro. Y tercero, el propósito del llamado de Jesús. El propósito del llamado de Jesús. Bien, sin más, entonces entremos en materia y miremos los hombres que Jesús llamó. Los hombres que Jesús llamó. Lo primero que debemos hacer para poder entender quiénes fueron los hombres que Jesús llamó es poder entrar en alguna parte del conocimiento, poder entender, saber qué hacían estos hombres. Y permítame, yo tengo aquí una hojita en la cual voy a leer digamos que la hoja de vida de aquellos hermanos de aquella época. Y la hoja de vida es como si Jesucristo, queriendo formar esta iglesia, esta gran empresa, hubiera tomado todas las hojas de vida de estos hermanos y las hubiera enviado a una agencia de empleo donde allí pudieran analizar sus características, sus conocimientos, sus capacidades y las pudiera poner a prueba y que ellos dijeran si eran capaces o no eran capaces de asumir la tarea que el Señor estaba demandando. Entonces, dice de la siguiente manera, dice la respuesta que dan ellos a Jesucristo, dice, todos fueron sometidos, todos los hermanos, los 12 que tú llamaste, fueron sometidos a siguientes exámenes. Les realizamos entrevistas personales a cada uno de ellos. Se sometieron a un tratamiento psicológico y se les encargó diferentes tareas y vocaciones, cuyos resultados los registramos no solamente en las computadoras, sino también aquí en una carta que te entregamos aquí y que lo anunciamos minuciosamente el examen individual de cada uno de ellos. Nuestra conclusión como equipo y nuestra opinión es que la mayoría de los escogidos les falta experiencia. Oigan a esto, dice la opinión de este grupo referente a los que Jesucristo escogió. Dice, estos escogidos les falta experiencia, les falta estudios, les falta una actitud vocacional para el tipo de trabajo, para el emprendimiento que usted se propone realizar con cada uno de ellos. Agregamos que tampoco poseen una deseable noción de trabajo en equipo. O sea que no pueden cumplir esa tarea de la cual usted está hablando. Todos dejan mucho que desear en cuanto a requisito de cuidado y de apariencia personal. Parece que no estaban muy bien vestidos y que no eran como tan serviciales. Recomendamos que continúe buscando a personas con mayor experiencia, que puedan trabajar en el tipo de gerencia, en la agencia, en la parte de mayordomía, que presenten una capacidad y experiencia comprobada frente al tema. Hablando de Simón Pedro, él es emocionalmente inestable, sujeto a explosiones intempestivas. Andrés no posee absolutamente ninguna capacidad de liderazgo. Los dos hermanos, que son Santiago y Juan, a los cuales se conocen como los hijos de Zebedeo, ponen su interés personal por encima de la lealtad de una empresa. Juan es una persona excesivamente humilde, por lo tanto le quedará difícilmente lograr autoridad sobre otras personas. Lamentamos informarle que Mateo forma parte de una lista negra del Departamento de los Negocios de Jerusalén. Santiago, que es el hijo de Alfeo, así como Tadeo, poseen definitivamente inclinaciones radicales. Ambos poseen una marca elevada en la escala de ser maníaco-depresivos. Imagínense esta situación. Y ninguno de esos candidatos puede mostrar gran potencial. No es un hombre capacitado ni lleno de recursos, ni tiene facilidad. Lo que sí recomendamos es a uno de los hombres, de los que usted nos ha colocado allí. Es un hombre que sí está muy bien capacitado, está lleno de muchos recursos, tiene facilidad de comunicación, tiene una mente muy ágil, agudizada y es altamente capacitado para los buenos negocios, tiene buenas relaciones, en especial con la clase alta, está altamente motivado, es ambicioso y es responsable. Recomendamos en esta mañana a Judas Iscariote como su administrador y brazo derecho para que usted pueda ejercer su tarea.
Los demás perfiles pues no son tan satisfactorios. Le deseamos que usted intente buscar otras personas para este cargo. Bien, ¿cómo ven entonces ustedes el llamado? ¿Qué tal si lo llamaran a uno y le dijeran, esta persona es así, así? ¿Cómo aparecerá nuestra hoja de vida? Los hombres que llamó Jesús, lo primero que debemos hacer es conocer quién eran estos hombres a los cuales Jesús llamó, quiénes eran conocidos o que eran conocidos como los 12, como los apóstoles, como los discípulos. Y ya pudimos ver, aparte de la historia, que vemos que no eran hombres comunes y corrientes, eran hombres que vivían del mundo común y corriente, como tú, como yo, personas que eran precisamente como vamos a verlo aquí, basados en los textos que vemos allí. Usted puede incursionar Mateo 9:13, que ya lo leímos, Marcos del 1 al 16, 20, Lucas 6, 12 al 16 y Juan 13, 51. Los 4 evangelios nos van a hablar de algo muy particular. Eran hombres normales, y los 4 evangelios nos van a hablar o nos van a dar una lista específica acerca de este llamado de los apóstoles. Aunque no hay muchas variantes acerca del tema, pues vamos a ver lo siguiente. Primero, cómo empieza o cómo se relaciona este tema basado allí, porque empieza a anunciar a las personas, siguiendo primero a Simón Pedro, Andrés, como lo hemos leído anteriormente, Simón, Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, ambos conocidos como los hijos de Zebedeo, ya lo habíamos leído, Felipe, Bartolomé, que era Natanael, Mateo el publicano, Tomás, que era conocido como el Dídimo o el gemelo, Jacobo era hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. Si analizamos un poco a fondo estas listas que encontramos, vamos a ver que hay 3 parejas de hermanos que se relacionan allí. Esas 3 parejas de hermanos es Simón y Andrés, Jacobo y Juan, y Jacobo, el hijo de Alfeo, con Judas Tadeo. Y la otra característica que encontramos es que van siempre agrupados en grupos de 4, el cual vamos a encontrar nuevamente Simón, que era Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, el primer grupito de 4. El segundo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el tercero, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el cananita, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Se nota entonces que hay algo en particular, que entre los grupos siempre hay una persona que aparece de primeras, o el llamado se hace primeramente a cada uno de ellos. En este caso, vemos como Pedro también es el más resaltado y Mateo, en Mateo capítulo 10, versículo 2, lo resalta como el primero. Esto nos da una noción a nosotros de poder entender cómo era esa relación y cómo vemos que Dios es un Dios de orden y que va colocando ese orden o esa estrategia a manera de que hubiera un representante, un vocero dentro del mismo grupo de los 12. Claro que ahí estamos especulando porque no hay un soporte bíblico que nos diga que precisamente Pedro era el líder, Pedro era el que tenía la voz, sino de manera que nosotros lo podemos ver o lo entendemos. Y también nos hace ver o nos podemos relacionar algunos de los oficios que cada uno de ellos tenía. 4 de ellos eran pescadores. 4 de ellos eran pescadores, otro, como Mateo, era recaudador de impuestos. Entonces vemos que cada uno tenía un oficio, pero los demás casi como que no se relacionan o no podíamos ver qué oficio tenía cada uno de ellos. Pero seguramente que sí lo tenían, cada uno trabajaba en algo específico, sobre todo porque eran originarios de Galilea, excepto Judas. Judas Iscariote era de Judea, precisamente de donde nació Jesús, eran de allí. Entonces había esa relación allí en la cual estos hombres sí que tenían algo en común. Primero, eran personas sencillas, comunes, del mismo pueblo y que nos podemos identificar nosotros con ellos. Personas comunes y corrientes, personas del mismo pueblo, personas sencillas, aunque
podemos mirar que eran ordinarias tal vez por el tema, pero eran personas normales de su época, de su momento, y no podemos señalarlo como ordinarias, como personas que no tenían, sino precisamente en el concepto de conocimiento. Nosotros hoy en día marcamos una diferencia frente a eso, y hemos avanzado en el conocimiento bíblico, hemos avanzado en el conocimiento de la educación, y vamos cada día avante, entonces podemos decir que tenemos un poco más de ventaja sobre ellos. Pero sí eran un poco ordinarios, como decíamos antes. Estos hombres pensaban que ellos no tenían nada, no tenían conocimiento, y que no creían que pudieran hablar con esa capacidad. Ninguno sobresalía dentro del grupo, ninguno tenía ninguna influencia ni poder social, no había nada, simplemente era un grupo el cual Jesucristo había llamado. Un grupo también estaba lleno de muchas debilidades. Podemos verlo allí, común y corriente. Si era igual a nosotros, estamos llenos de las mismas debilidades, de los mismos defectos, de los mismos fallos, en los cuales Jesucristo, al llamarlos, empezó a colocar algo muy especial, porque en las manos de Jesús estos hombres empezaron a ser útiles, empezaron a mostrar realmente esas enseñanzas que el Señor les daba. Ellos fueron capaces de predicar el Evangelio, capaces de llevar ese poder a través del mismo poder que daba el Espíritu Santo, y sobre todo en ellos se pudo llegar a cumplir la palabra que aparece en 1 Corintios 1, 28, 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quizás podríamos tomar el mismo texto para nosotros, porque Jesús en un día, en un momento específico determinado, hizo lo mismo por nosotros. De lo más vil, de lo más ruin que había en el mundo, de lo más pecador, lo tomó, de lo más menospreciado, y nos llamó para podernos hacer aceptos en su familia, para permitirnos que nosotros también fuéramos útiles en su propósito, en su ministerio, y que nosotros también pudiéramos tener ese llamado y esa voz para poder anunciar, para poder predicar el Evangelio, y sobre todo ser dirigidos, y que esa misma palabra se cumpliera en nosotros mismos. Los hombres que Jesús llamó, entonces los hombres que Jesús llamó eran hombres normales, pero también eran hombres débiles. Hombres débiles, igual que nosotros. Estamos comparándonos con estos hombres, y creo que vamos encontrando características especiales que tenían ellos como las mismas que tenemos nosotros. Hombres normales, ya lo veíamos, ya lo vimos, y ahora vamos a ver que eran hombres débiles. Por el mismo pasaje, y quiero invitarles a que ustedes vayan a estos pasajes y puedan encontrar a través de los evangelios cómo era la vida de cada uno de ellos, porque en el relato notamos cómo estos hombres tuvieron grandes enseñanzas por parte del maestro, grandes enseñanzas, pero también nos quedamos atónitos, nos quedamos como perplejos cuando vemos la gran debilidad y la incomprensión de estos hombres, del cual fueron ellos objeto. Inclusive hasta el mismo maestro, hasta el Señor Jesucristo les manifestaba, a menudo les echaba en cara su falta de fe, los cuestionaba por la dureza de sus corazones. Y si eso hacía con ellos, imagínense, ¿qué no hará con nosotros? Que nosotros no manifestamos tal vez la misma devoción que vemos en estos hombres. Bueno, si recordamos un poquito, recuerdan que a Pedro también le jaló las orejas, lo cuestionó a Pedro. En algún momento le dijo que él era Satanás. ¿Recuerdan? Cuando dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro lo cuestionó. A Jacobo y a Juan lo recriminó por la dureza de su corazón. Inclusive a Tomás también lo exhortó por su incredulidad. Vemos cómo a cada uno les iba dando, les iba mostrando cuál era su falla, cuál era ese talón de Aquiles que no les dejaba caminar. A Felipe
por su incomprensión. A Judas le llamó amigo, ¿recuerdan? Le llamó amigo, aunque Jesucristo conocía muy bien que él lo iba a traicionar. Sin duda, entonces podemos ver que todas estas personas que llamó Jesús eran personas muy parecidas a nosotros, porque nosotros también hemos pasado momentos de esos, momentos en los cuales muchas veces dudamos de la palabra del Señor, no creemos, cuestionamos, y a veces nuestro corazón se convierte en piedra y no hacemos realmente ese llamado o esa tarea que el Señor da. Con frecuencia entonces vemos ahora la bondad de Jesucristo en estos hombres, una bondad que se manifiesta y que notamos esa bendición en cada una de esas vidas. Sabemos que la gracia del Señor es la que nos permite a nosotros caminar, que nos permite estar al lado y que nos permite atender ese llamado específico que el Señor da. El Espíritu Santo es quien nos da ese poder para nosotros. Pero como decíamos anteriormente, nosotros tendemos precisamente como a alejarnos, como a ser incrédulos, como a no vivir parte de esa palabra. Por lo tanto, cuando llegamos a ser parte de esta familia, muchas veces, y creo que constantemente, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo por nuestra propia gloria, queremos gloriarnos antes de darle esa gloria y esa honra a nuestro Padre, lo queremos hacer nosotros. Pero también, déjenme decirles, que es la misma palabra, la que tenemos hoy en día, la que nos va a recriminar, la que nos va a exhortar constantemente, la que nos va a llamar y nos va a jalar las orejas todos los días. Así nosotros llevemos años y años siguiendo a Jesucristo. La palabra es la que nos va a exhortar, la que nos va a llevar, que nos va a permitir poder entender a Jesucristo, conocer a cada uno de estos hombres a los cuales Jesucristo llamó. Es de mucha, de valiosa importancia para cada uno de nosotros, porque a través de ellos es que nosotros podemos conocer, aprender qué es tener fe, cómo podemos avanzar en esa fe y cómo podemos mantenernos firmes. Si nosotros hoy en día hablamos de que en nuestro país no tenemos problemas, de que no tenemos ningún cuestionamiento de poder abrir nuestra boca, hablar de Jesucristo, hablar de Dios, es fácil, no hay problema, nadie nos va a juzgar, nadie nos va a detener, nadie nos va a golpear. Pero qué fe tan grande tuvieron estos hombres que vivieron en medio de la persecución, en medio de gente que les quería matar, en medio de gente que apenas abrían la boca ya los estaban denunciando, que pasaron diferentes pruebas, tanto así que todos murieron de una manera dura, una manera severa. Bueno, entonces hemos avanzado. Hombres que eran normales, hombres que eran débiles, pero también nos permite ver estos pasajes que eran hombres muy diferentes entre sí. Y creo que entre nosotros como iglesia tenemos diversidad también, diversas capacidades, dones y talentos, y sobre todo ese temperamento que hace ver allí. Si no era suficiente lo que acabamos de ver con estos hombres normales y débiles, ahora tenemos que ver que sí habían grandes diferencias entre cada uno de ellos. Si hablamos de Mateo, ya hemos hablado y hemos cuestionado a Mateo, hemos dicho, Mateo que era un recaudador de impuestos. Este hombre recaudador de impuestos que estaba bajo las órdenes del Imperio Romano. O sea que este hombre servía a los invasores que estaban llegando a Jerusalén, que estaban llegando a estas naciones y que servía al polo opuesto. Y por tal razón era que se le llamaba el publicano. Era una forma, una manera de poder insultar a estas personas. Le decían el publicano y qué más forma de insultarlo. Ahora, a su lado vemos a otro hombre, el que pertenecía a los celotes. Cuando hablamos de los celotes, simplemente estamos hablando de un partido político. Este partido político nacionalista
estaba ubicado allí en Israel, estaba enfocado precisamente en dar libertad al pueblo de Israel. Ellos querían darle libertad al pueblo de Israel sin importar la forma. O sea, no les interesaba si había violencia, terrorismo, guerra, conflictos. Todo esto funcionaba de acuerdo a que el propósito se fuera dando. Si el fin se cumplía, ellos utilizaban cualquier estrategia para hacerlo. Ahora podemos ver que tanto Mateo el publicano, que estaba al lado de los invasores, y los celotes que querían liberar, normalmente en una situación nunca, jamás podrían haberse encontrado, mucho menos relacionarse el uno con el otro. Ni el celote podría haber estado junto a Mateo, ni Mateo podría haber soportado a este hombre Simón, sino que es algo interesante, sino que ellos estaban junto a Jesús. Jesús estaba en medio de ellos. Alrededor de Jesús pueden convivir muchas personas. Y nos preguntamos nosotros en esta mañana, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues porque Jesús da amor. Jesús es el que permite hacer esto. Y no es la única de las relaciones que están o que muestran diferencias. Imagínense los hijos de Zebedeo, los cuales eran llamados los hijos de trueno. Le llamaban así tal vez por ese temperamento brusco, tal vez por esa forma, ese carácter tan difícil que ellos tenían. Y Judas, que era el único judío, y si vemos el contexto, el resto de la gente era del concepto de la Galilea, eran galileos y que también tenían sus prevenciones frente a los judíos. Había una rencilla completa en la cual no podía existir coinonía en cada uno de ellos. Entonces, no había familiaridad, no podía existir. Pero la verdad es que todos estos hombres, 12 que fueron llamados, pudieron convivir y convivieron con Jesús. Estaban allí precisamente, tuvieron que superar muchas diferencias y creo que nosotros también hemos pasado por momentos difíciles. En la iglesia hemos tenido que superar las diferentes diferencias que tenemos y este grupo superó esas diferencias, algunos conceptos y opiniones de cada uno de ellos para poder acoplarse y para poder estar allí. Fue Jesús quien manifestó precisamente ese poder y los pudo reunir a cada uno de ellos de una manera muy especial. Su palabra estaba allí. Entonces podríamos decir que alrededor de Jesús se pueden limar muchas diferencias. Se puede vivir de una manera perfecta de acuerdo a esa palabra que el Señor da. Entonces ahora podemos entender que si nosotros nos denominamos Iglesia de Cristo, es porque a la cabeza de ella está nuestro Señor Jesucristo. Y no por otras cosas, sino que a Él es el que le debemos dar honra. A través de Él es que podemos vivir en paz, vivimos en armonía. Por eso es que muchas personas preguntan, ¿y estas personas o esta familia por qué es tan rara? Tiene algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la cabeza, porque Jesucristo es quien dirige, porque Jesucristo es la única persona que manifiesta todo eso. ¿Eres tú de las personas que quiere vivir en armonía, que quiere vivir en paz, que con toda tu familia pueda tener esa coinonía especial? Bueno, pues hay una sola condición para que tú lo puedas hacer. Y esa condición es que tienes que vivir toda tu vida alrededor de Jesús. Y que Jesucristo sea precisamente ese centro que gira alrededor tuyo, que se mueve, que tú haces todas las cosas porque Jesús está allí constantemente. Segundo punto que vamos a tocar en esta mañana es la influencia que tuvo el maestro frente a estos hombres. La influencia que tuvo. Continuamos allí en el estudio, continuamos avanzando en esto y vamos a ver ahora pues de qué les sirvió a todos los apóstoles estar con Jesús y de qué nos sirve a nosotros mantener nuestra fe, de qué nos sirve estar constantemente allí con ellos. ¿Qué influyeron o en qué influyó esas enseñanzas de Jesús? También la vamos a ver en 3 puntos. 3 puntos que es el primero,
Jesús era el centro de sus vidas. Jesús era el centro de sus vidas. Al igual que nosotros, también entendemos hoy que Jesucristo es el centro de nosotros. Que nosotros giramos en torno a lo que Jesucristo hace, lo que Jesucristo propone para nosotros. Tanto así que los apóstoles se congregaron en torno a Jesús. A ese llamado que él hizo, el Maestro los llamó para que fuera el centro de todo lo que se movía allí. El corazón de Jesucristo era la inspiración necesaria y suficiente para que ellos pudieran estar juntos allí, para que pudieran compartir juntos. Tanto así que la prueba llega el día en que ellos saben que Jesucristo está muriendo en una cruz. ¿Y qué pasa? Todos empiezan a dar un paso hacia atrás. Pedro, inclusive, entiende que ya no hay nada más que hacer y da ese paso hacia atrás, tendiendo a volver a su antiguo trabajo, queriendo volver a echar las redes en el mar, a seguir siendo pescador. Y de ahí en adelante los otros 11 intentan hacer lo mismo, o los otros 10 intentan hacer lo mismo, tratar de devolverse, porque ya no había nada. Pero solo cuando ellos experimentan realmente una profunda relación con el Señor, cuando entienden el propósito de Dios, por qué estaba haciendo lo que hacía y cuál era ese llamado específico, empezaron a entender esa relación con Jesús. Esa experiencia personal de la resurrección de Jesús les permitió a ellos poder ir caminando, poder avanzar. Y como dice Marcos en capítulo 3:14, y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La tarea que tenemos como hermanos, Jesucristo siendo el centro de nuestra fe, hay una tarea y es anunciar, no cerrar nuestra boca, sino anunciar. Estableció a estos 12 y nos estableció a nosotros para que nosotros estuviésemos junto a él y que nosotros pudiéramos ser enviados a predicar. ¿Ven la responsabilidad tan grande que hay allí? Porque no podemos salir a hablar babosadas, no podemos salir a hablar cualquier cosa, porque inmediatamente vamos a tener muchos jueces alrededor. Hoy en día la sociedad tiende a cuestionar de todo lo que hablamos, de todo lo que decimos. Lastimosamente, la misma iglesia es la encargada de distorsionar esa palabra, de distorsionar ese mensaje. Pero nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar y anunciar lo que la Escritura nos dice allí. ¿Qué nos quiere decir que él estableció los 12? Es decir, que los apóstoles no estaban solos o no se juntaron precisamente porque fueran amigos, porque fueran hermanos, o porque algún día fueron enemigos y se juntaron. No, nos dice que Jesús fue quien dio el inicio a esto, que Él fue el que nos llamó y llamó a estos 12 para establecer. El Maestro era quien dirigía sus vidas, quien estaba al frente y quien mandaba o mostraba realmente el propósito de ahí en adelante. Les invitaba a congregarse, les animaba a reunirse entre ellos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Anhelamos estar reunidos físicamente, pero mientras no lo hacemos o mientras no podamos hacerlo, disfrutamos de estas reuniones porque vamos a estar conectados a la distancia y estamos allí, porque a través de esto, de reunirse, ¿sabe qué encontraban los apóstoles? Encontraban palabras de vida eterna. Y hoy nosotros encontramos también eso en la Escritura. Podemos sentarnos, deleitarnos en su Escritura y a través de ella encontrar palabras de vida eterna. Si nosotros queremos estar juntos, tiene que ser por motivos de la Escritura y por motivos específicos, Jesucristo. No por motivos humanos. No porque a nosotros nos nace querer hacerlo o porque queremos ser únicos y que queremos ser llevados o tener algún pensamiento diferente, alguna ideología diferente y a través de eso queremos estar unidos. Si nosotros no nos unimos en torno a Jesucristo y que Cristo es la base fundamental de la iglesia, no nos estamos reuniendo en forma de iglesia, sino que seremos otra cosa. Nos estaremos uniendo por otra cosa.
y no vamos a poder escuchar esas palabras de vida eterna. Muchas veces hay iglesias que siguen al hombre, al pastor, siguen a la ideología, siguen algún concepto del cual se han pegado. Puede que estas iglesias vivan un tiempo de alegría o que puedan compartir, pero déjenme decir que pronto, muy pronto, van a perder la comunión y van a empezar a separarse. No estoy diciendo que pierdan la fe, sino que van a empezar a romperse en la comunión de la comunidad, porque tienen que estar enfocadas precisamente en quién es el que las reúne. Si estas iglesias lo hacen así, tienen que reevaluar esa condición, pensar quién es el motor y quién es el que los está reuniendo. Porque es Dios, a través de Jesucristo, quien edifica su iglesia. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, todos que somos iglesia, entendemos que nos reunimos solamente por Él, por Jesucristo, porque a Él le seguimos y porque somos primeramente sus imitadores. En segundo lugar, vemos que eran también aprendices de Jesús, así como nosotros somos constantemente aprendices de Jesús. Era un tiempo, ese tiempo especial, cuando la iglesia empezó a extenderse, cuando la iglesia ya empezó a moverse. Pablo, el autor de Hechos, nos narra o nos dice precisamente de qué hacía la iglesia, en qué se enfocaba la iglesia. ¿Recuerdan que dice? Y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La iglesia perseveraba. ¿Qué tan perseverantes somos nosotros? ¿Perseveramos en la misma doctrina? Y cuando miramos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, me pregunto y me cuestiono cuál era esa doctrina que tenían los apóstoles. Y para eso solo hay una respuesta lógica. Es que perseveraban en la doctrina que recibieron del Maestro. Porque ellos recibieron, oyeron, aprendieron, se deleitaron y bebieron de esa palabra del Señor, directamente de la boca del Señor. Perseveraban allí en esa doctrina. Fueron los maestros, o fue el Maestro quien les dio toda esta capacidad de ser aprendices, de ser discípulos. Vieron todo esto, o recibieron todo lo que el Señor estaba dándoles, lo recibieron con un propósito directamente, porque esta doctrina no se quedó en ellos, sino que ellos la dieron al mundo. Hoy gozamos nosotros de que ellos hubieran hecho lo mismo. Esa es nuestra tarea, que nosotros lo que hemos aprendido no se quede allí, sino que también podamos aprender constantemente, aprender de su palabra, de todo lo que el Señor quiere que nosotros estemos creciendo. Hoy tenemos una gran diferencia con estos hermanos. Ellos la recibieron directamente del Maestro, pero nosotros hoy tenemos su palabra aquí. Tenemos institutos y universidades que nos preparan y nos llevan a un profundo conocimiento del Señor. ¿Para qué? ¿Para que eso se quede aquí? No, para que nosotros continuemos con la tarea de ir avanzando, de dejar el legado para cada uno de ellos. Si nosotros somos la iglesia de Cristo y seguidores de Jesucristo, ¿qué debemos anhelar? Pues anhelar ser sus aprendices, anhelar ser imitadores de nuestro Salvador. Y por eso cuando alguien nos pregunte con certeza quiénes somos, nosotros poder decir, somos los aprendices de Jesucristo, somos sus imitadores. ¿Quiénes somos? Podamos contestar con esa propiedad, porque eso implica una responsabilidad grande. ¿Qué implica llevar la palabra del Señor? Es no solo hablar, sino mostrarlo físicamente, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en lo que hacemos y cómo lo decimos. Eso es ser aprendiz de Jesucristo. En un tercer punto, vemos que estos 12 hombres fueron transformados por Jesús. Al igual que nosotros, hablamos que en algún momento alguna persona específica o tal vez alguien leyó la Escritura y fue tocado por la palabra de Jesús y fue transformado. Estos hombres también fueron transformados.
Los 12 apóstoles tuvieron esa transformación especial a través del poder y la inspiración de Jesús. Fueron tocados. Los pescadores dejaron de ser pescadores, dejaron sus redes para llevar esas redes a pescar otros hombres. Cambiaron su oficio. Simón el cananita dejó de ser celote. ¿Para qué? Para ser seguidor de algo mucho más sublime y especial. Seguidor de algo importante, la libertad del alma. Ya no buscaba libertar a Israel, ahora tenía otro propósito, libertar las almas. Mateo el publicano también cambió, tuvo esa transformación y dejó de recaudar impuestos para poder tener una riqueza mucho más grande, ser fiel, para poder ganar algo más. Los hijos de trueno, Jacobo y Juan, dejaron la violencia para convertirse en hijos de amor. Felipe también, Andrés, cambiaron su incomprensión para poder entender con amor y consuelo a aquellas personas que seguían a Jesús. Tomás también abandonó su incredulidad para convertirse en un hombre fiel y certero. Todos estos hombres cambiaron y fueron transformados gracias a la palabra del Señor. Todos fueron transformados por esa gracia y aptos para una tarea en específica. La pregunta en esta mañana: ¿cuál es tu transformación? ¿Cómo has sido cambiado y moldeado por el Señor? Y otra, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es la tarea que el Señor te ha delegado? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Porque de esa misma manera nosotros también hemos sido transformados por su gracia, por su amor, por su misericordia. Porque antes éramos enemigos y ahora fuimos llamados reconciliados. Estábamos lejos y fuimos llamados por nuestro Padre. Estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad y fuimos hallados. Estábamos en las tinieblas, en medio de la oscuridad, y el Señor nos llamó a ser luz y sal. Hay una transformación. Hemos resucitado a una nueva vida, a una vida llena de esperanza y a una vida llena que solo está en Jesús. Fuimos transformados. Y como tercer punto, en esta mañana tenemos que ver el propósito del llamado de Jesús. El propósito del llamado de Jesús también lo tenemos en 3 puntos. Ese llamado de Jesús está enfocado en el primero, que es el nuevo Israel. El nuevo Israel, un pensamiento diferente. Ya hemos dicho que este grupo de hombres, este grupo selecto de Jesús, los 12 apóstoles, que era un número muy particular, los 12. Precisamente ¿por qué? Porque hace referencia a algo muy especial. Porque 12 eran los patriarcas de Israel. 12 fueron las tribus de Israel. Y 12 fueron los que formaron el pueblo de Dios. Yo creo que entonces, precisamente, el llamado de los 12 apóstoles hace sin duda que Jesús los llamó simbolizando precisamente las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus que estaban allí representadas como símbolo de un nuevo pueblo, del nuevo pueblo de Israel. Jesús los reunió a todos alrededor y nosotros hoy hacemos parte de ese nuevo pueblo, porque nos reunió. Jesús reunió alrededor toda la simiente allí, el origen de la iglesia allí, del nuevo pueblo de Dios, de toda gente, de toda raza, de toda lengua, que aceptaban a Jesús como su Salvador personal. Es decir, que solo la iglesia puede existir a través de su fundador, a través de su Salvador, quien es Jesucristo. Juan 14:6 dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La iglesia solo vive por Él, porque Él es el camino, porque Él es la única verdad,
Recuerden que dice la verdad, no dice las verdades, ni las varias verdades, es la única verdad que existe. Y solo a través de Él podemos reconciliarnos con el Padre. Solo a través de Él podemos tener salvación. Y solo a través de Él podemos tener vida eterna. Segundo punto es darles un mensaje único. El Señor los reunió, los preparó y los llevó para darles un mensaje específico, un mensaje único. Y como muchos de los maestros, Jesús nunca escribió nada. En el Antiguo Testamento no se me relaciona de que Jesucristo hubiera escrito. En el Nuevo Testamento tampoco, no escribió nada Jesucristo. Y así muchos maestros tampoco escribieron. Pero sí hizo algo muy particular, que hizo con estos 12, y creo seguramente que hizo con cada uno de nosotros. Es que Jesús escribió en esos 12 corazones, escribió todas esas enseñanzas, porque ellos le vieron hablar, vivieron y murieron también por Él. Y nosotros hoy podemos también tener esa certeza de que Jesucristo ha escrito algo muy especial y nos ha dado un mensaje único a cada uno de nosotros. Dio su mensaje para poderlos llenar de ese Espíritu Santo, porque ya les había hablado y les había inspirado sus corazones para que ellos pudieran tener ese poder y salir a batallar. Mencionamos anteriormente cómo estos hombres tuvieron tantas cosas en contra, pero nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué nos impide hablar del Evangelio? ¿Qué nos impide anunciar el mensaje único que nos ha dado el Señor? ¿Qué nos impide? Porque eso nos relaciona precisamente con el tercer punto, enviarles a predicar. Tuvieron la preparación con el mejor, con el maestro. Nosotros también hemos tenido la preparación, pero estos hombres entendieron el mensaje, se prepararon, le entregaron el mensaje a los apóstoles, que no era nada sencillo para ellos en aquella época, pero salieron a entregar el mensaje. Este era el propósito de Jesús. Recordando nuevamente Marcos 13:14, que de lo más vil llamó el Señor para prepararlos, para levantarlos y para dejarles una tarea muy grande y específica. Todo aquel que quiera ser seguidor de Jesucristo tiene un mandato propio, tiene un mandato directamente de Jesucristo. Ese es el mandato de transmitir el mensaje que Jesucristo ha dejado y ha plasmado en las Escrituras. Un mensaje para cada uno de nosotros, porque ¿qué nos impide a nosotros hacer la tarea? A manera de conclusión, en esta mañana damos entonces o podemos ver lo siguiente. El primero es que los apóstoles fueron hombres sencillos, normales de su tiempo, común y corrientes como nosotros. Eran débiles como nosotros, estaban llenos de defectos como nosotros, tenían grandes diferencias igual que nosotros, pero viviendo en torno de Jesús, fueron transformados de tal forma que conmovieron al mundo entero. La pregunta es, ¿qué haces tú para transformar a otros y en especial para conmover a aquellos que buscan a Jesús? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás transformando no solamente tu vida, sino la de aquellas personas que están buscando al Señor, que lo anhelan y que tú ya le conoces y quieres que experimenten? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu tarea? Segundo, los apóstoles cumplieron la tarea cabalmente, fielmente, al propósito por el cual Jesucristo los llamó, enviarlos precisamente a predicar. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nosotros con nuestra tarea? ¿O tan solo esperamos que otros la hagan y nos volvemos espectadores simplemente? ¿Será que nos sentamos en una silla vacía, sin nada que nos llene, sin nada que nos motive? ¿O realmente estamos tomando las riendas de esta tarea que Dios ha enviado? Yo quiero invitarles a que ustedes piensen, cuestionen y analicen su vida, si la tarea que Dios les ha enviado, les ha colocado en su corazón, ustedes la han hecho. O tan solo
experimentaron ese furor y ese llamado y lo hicieron por algunos días. Pero la tarea es una orden que da el Señor. Ir y anunciar el Evangelio. Es un imperativo. Por lo tanto, es una constante que debemos hacer todos los días. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje tan contundente, Señor, porque nos recuerda esa responsabilidad tan grande, ese compromiso que tenemos de poder expandir el Evangelio, de hacer tu tarea, Señor, y sobre todo de poder permanecer en tu doctrina, como lo hacían los hermanos y la iglesia primitiva. Permanecer allí, Señor, en coinonía, estar siempre escuchando tu palabra y tu mensaje, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos por poder compartir con nosotros en este día. Les invitamos o les reiteramos la invitación para el día jueves a las 7 de la noche para compartir un devocional más, y nuevamente el día domingo a partir de las 10 de la mañana con nuestra predicación dominical. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.